Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo de hoy vamos a estudiar el punto 3 del tema 6, en el que nos centraremos en el sector secundario, concretamente en dos actividades del sector secundario, la minería por un lado y la producción de energía por otro. Ya os adelanto que va a ser un punto bastante interesante, ya que vamos a ver cómo España invierte, o mejor dicho, invierte demasiado poco en algo fundamental para el futuro de este país, que es la investigación, el desarrollo y la innovación, el I+D+I. Con ese concepto tan importante, empezamos el punto. ¡Vamos allá! Thank you. Este punto se divide, como estáis viendo, en tres partes. El punto 3.1, en el que vamos a centrarnos en el estudio de la minería. Yo soy minero. Localizando donde se encuentran las principales materias primas geológicas que hay en España. Por otro lado, nos centraremos en el punto 3.2 estudiando la producción de energía. Y por último, el más importante de todos, el punto 3.3, en el que nos centraremos con el problema de la energía. La minería es un sector económico que actualmente en España se encuentra en un claro declive, en una clara crisis, debido a que las materias primas geológicas que vienen de las minas están prácticamente agotadas. Sin embargo, en el pasado la situación no era así, ya que en el pasado España y la península ibérica era una región tremendamente rica en metales. Estás de broma. No, si fuera broma me pondría así. De hecho, los fenicios, procedentes de Oriente, y los griegos de Grecia, venían en barco a la península ibérica para comprar y para negociar con los pueblos que vivían aquí esos metales, la compra de esos metales. De hecho, uno de esos pueblos, posiblemente el más antiguo de todos, llamado Tartesos, era muy famoso por sus riquezas en minerales y en metales. Muy poco conocemos de los tartesos y muy pocos restos nos quedan de ellos, aunque el más importante justamente está relacionado con la minería, ya que es el famoso Tesoro de Carambolo, que se encontró en la zona de la actual Sevilla y que está compuesto por varias piezas, como la que se ve aquí en la fotografía, hechas de oro puro, para que veáis que de verdad la península ibérica era un gran centro de productor de mineral de metal, no metálicos, en la antigüedad, aunque actualmente no es así. En todo caso, con respecto a la minería en España, tenemos que destacar que existen tres tipos de recursos mineros que se encuentran aquí o que se encontraban aquí. Los minerales metálicos, como pueden ser el oro, la plata, etc. Los minerales no metálicos y finalmente las rocas, que son materias primas para la construcción. Nosotros vamos a centrarnos únicamente en el estudio de donde se encuentran los principales centros de minería, tanto de minerales metálicos como también de rocas. En cuanto a los minerales metálicos, destacamos la producción de oro en la zona del Principado de Asturias, con algunas minas de oro, aunque se encuentran en declive claramente. Así como también minas de plomo en la región de Andalucía, concretamente la zona de Huelva. En cuanto a las rocas, que como he dicho antes son fundamentales para la construcción, destacamos canteras de piedra caliza en la zona de País Vasco, así como también canteras de mármol en la zona norte de Andalucía, tanto en Córdoba como también en el norte de Jaén, para finalmente acabar con las canteras de una piedra llamada granito, que seguramente tendréis en vuestras encimeras de vuestras cocinas, que es la zona del Principado de Asturias. Y chicos, poco más que contar de la minería. Vamos a pasar ahora quizá a un punto más interesante, por lo que implica. En cuanto a la producción de energía, vamos a recordar antes cuántos tipos de energía había. Estaba por un lado las energías renovables, son aquellas que se renuevan de una forma mucho más rápida, de modo que es más difícil que se acaben. Y por otro lado, las energías no renovables, que son aquellas que también se renuevan, pero ese proceso tarda mucho más, de modo que se pueden acabar. Pues en España tenemos energías renovables, porque prácticamente las no renovables no existen. Apenas hay petróleo, apenas hay carbón y apenas hay gas natural. Todas estas fuentes de energía no renovables tenemos que comprarlas a países extranjeros, como puede ser el gas natural a Argelia o el petróleo a los países de la península arábiga. Por tanto, ¿qué tenemos en España? Un montón. Tenemos un montón de energías renovables, pero también tenemos un problema. Somos un país que tenemos muchísima potencialidad de producir energía renovable gracias a nuestro sol, al viento, a las mareas de nuestras playas, pero sin embargo no somos líderes mundiales en la producción de esas energías renovables. ¿Y por qué? ¿Por qué esto ocurre? Pues porque en España no invertimos
lo que deberíamos invertir en una cosa que se llama I+D+I. Innovación, desarrollo e investigación. Algo que es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan explotar y obtener energía de fuentes de energía como puede ser el sol, el viento o el mar. De hecho, si vemos en este mapa, pues se pueden observar las regiones de Europa que más invierten en I+D+I y las que menos. Fijaos que las que se observan que tienen un color más gris oscuro, pues son las zonas que más invierten en I+D+I. Y sin embargo, las zonas más amarillentas, incluso las que se ven en rojo, son las zonas que menos invierten. Y en este caso España, como estamos viendo, las diferentes regiones que la conforman no invierten demasiado en I+D+I, lo cual es un gran problema a la hora de desarrollar tecnologías vinculadas con las fuentes de energía renovables. En todo caso, en España sí que tenemos una importante producción de fuentes de energía renovables, como por ejemplo es la energía hidráulica, aquella que se desarrolla y se produce en pantanos y en embalses. En este caso, España tenemos muchísimos embalses y pantanos en Andalucía y en todas las regiones de España. También España tiene un importantes parques eólicos, como el que estamos viendo aquí, que producen energía eólica a través del viento. De hecho, fijaos, España es el segundo país productor del mundo en energía eólica. El primero es Alemania. Otra de las energías renovables más importantes es la energía solar, que en este caso en España tenemos a Andalucía como uno de los principales productores de esta energía. No en vano, Andalucía es una de las zonas de toda Europa que más días de sol hay. Muchísimo más que, por ejemplo, en Alemania, en Polonia o en el Reino Unido, obviamente. ¿Problema? Pues el problema es que hay mucho sol, pero sin embargo no tenemos la suficiente inversión en energía solar como para poder aprovechar esa energía solar en nuestro beneficio. Sí que es cierto que hay algunas centrales de energía solar, como esta de aquí, que es una central que son dos centrales termosolares que se encuentran en Sevilla. Pero a pesar de esas inversiones, todavía son insuficientes. Debería haber mucho más para evitar utilizar combustible fósil, como el petróleo. Y por último, aunque no sea una energía renovable, vamos a hablar también de la energía nuclear. Porque en España hasta hace poco también había bastantes centrales nucleares que actualmente se encuentran o cerradas o en proceso de cierre. Entre otros motivos porque son centrales muy antiguas y también por el miedo que la sociedad, especialmente en España, tiene hacia lo nuclear, debido a los accidentes que ha habido en Fukushima o en Chernobyl hace mucho más tiempo. Por tanto, España no se puede decir ni mucho menos que sea una gran productora de energía, más bien lo contrario, somos un país bastante dependiente. Pues justamente sobre esto, sobre los problemas de la energía, es lo que vamos a hablar en el punto que va a cerrar este vídeo, los problemas de la energía. Vamos allá. En este caso, el problema de la energía no es uno, sino que son 4 problemas de la energía. En primer lugar, sabemos que España no es un país autosuficiente desde el punto de vista energético. Eso significa que dependemos de otros países para poder tener energía, ya que la inversión en las renovables no es suficiente. Por eso tenemos que comprar petróleo a los países árabes o gas natural a países como Argelia, que es justamente el segundo problema, el enorme gasto de España en fuentes de energía a otros países, como el petróleo, como en gas natural o incluso la energía eléctrica, que tenemos que comprársela a Francia. En tercer lugar, España es una de las potencias más importantes de Europa en energías renovables, no por la inversión, sino por la potencialidad, es decir, por la gran cantidad de fuentes de energías renovables que tenemos. Pero, como he dicho antes, no se invierte lo suficiente en este país en I+D+I. Para que veáis que esto es así, os voy a enseñar una gráfica en la que podéis ver la clasificación de los países según las patentes. ¿Qué es una patente? Una patente es un invento que desarrolla un país o una empresa. Las patentes son muy importantes porque esos inventos nos permiten crear tecnología que, por ejemplo, puede desarrollar energías renovables. Mientras que en Estados Unidos, el año 2017 se crearon 42.300 patentes, es decir, 42.300 inventos, que luego después se convertirán en tecnologías y en invenciones prácticas para la vida, España solamente produjo 1.674 patentes, lo cual es
lo cual nos sitúa dentro de los países desarrollados en una posición tremendamente baja, muy por debajo incluso de nuestros vecinos como pueden ser Italia, Bélgica, Reino Unido o Francia, que es nuestro vecino de al lado, con 10.559 patentes. ¿Es un ejemplo de lo que digo? Es un ejemplo de que no se invierte en I+D+I. Aquí en España es que inventen otros, pero lo que tenemos que hacer es inventar nosotros. Y eso se empieza invirtiendo dinero. Bueno chicos, y con ese mensaje de la necesidad de invertir en el futuro, es decir, de invertir en investigación y desarrollo, acabamos con este punto número 3 sobre el sector secundario. Nos quedará el punto número 4 acerca del sector secundario sobre la industria, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Así que hasta entonces, hasta el siguiente vídeo, nos vemos. ¡Hasta luego chicos!